Bienvenidos aquí a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez y una vez más estoy platicando con los autores de Bonilla Artigas, editores, y en esta ocasión es un verdadero honor para mí compartir este espacio con Fabián Bredou. Fabián, ¿cómo estás? Bien, espero que conversemos de manera que atraiga a los lectores a mis libros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y tu nuevo libro, que es este libro maravilloso que se llama Fabulosas Imposturas. ¿Por qué escribir sobre imposturas? Porque en la introducción comento un poco cómo llegué a ese tema de las imposturas a raíz de algo que podríamos llamar hartazgo de la literatura del ego, del yo, de ese egocentrismo que noto cada vez más acentuado en la literatura, y eché de menos a estos autores que están presentes en mi libro, que en lugar de reducirse a ese yo chiquito que pensamos tan original y que en realidad es muy uniforme, somos todos más o menos iguales, ¿no? Salvo excepciones, que ellos, en lugar entonces de reducirse a ese yo, se multiplicaron en distintos yoes, ¿no? A través de personas o de destinos que se inventaron. La impostura, en este caso literaria, no me meto en abordar los fraudes, las cosas ilegales, las estafas. No es eso, sino la impostura literaria implica para mí un despliegue de la imaginación que echo un poco de menos ahora en la literatura actual, ¿no? Y que además, como bien dices, dejas bien clara la división con la impostura legal, pero que dices, y con toda razón, que en el caso de la impostura literaria, ni la ética ni la moral tienen cabida. No, en la literatura hemos visto los casos en que tribunales se metieron a juzgar la literatura y siempre fue un lamentable espectáculo, muy ridículo, hasta cómico. Recordemos cómo juzgaron a Flaubert o a Baudelaire, prohibiendo, ¿no?, por razones morales la literatura, y eso para mí tampoco es benéfico para la literatura. Siempre sale perdiendo la literatura y no creo que la moral salga ganando nada, ¿no? Sale perdiendo la literatura en un principio, pero al final sale ganando porque derrota la moral y los libros vuelven a estar en los estantes, incluso a lo mejor hasta con mayor difusión, ¿no? Pensando en los casos, como decías, de Flaubert o de Baudelaire. Sí, pero pensemos, no sé, no me meto mucho en este terreno, pero pensemos que el tiraje con el que se inició Las Flores del Mal de Baudelaire fueron 1500 ejemplares que no se agotaron en su vida. Entonces, por la prohibición, porque no. Entonces, no sé si un juicio que prohíba la literatura, que además por principio yo no lo aceptaría, ¿no? Y tampoco gana mucho, o sea, pobre Baudelaire, que ni siquiera logró vender sus 1500 ejemplares, ¿no? No, en ese sentido tienes razón, ¿no? Pero yo creo que, bueno, como dices, no nos metamos en esos temas, pero como si creo, al final la justicia fue para el texto. Ahora, como bien dices, tu libro, y además lo pones en el prólogo, y eso me gusta, no tiene un orden de lectura, tiene una serie de grandes personajes e historias que has contado sobre escritores que tienen la impostura, y tal vez, probablemente los dos primeros que me llaman más la atención es el caso de la monja portuguesa
y el de Pessoa, ¿no? Cada entrevistador tiene sus favoritos, lo cual me reconforta un poco porque no hay una opinión uniforme, ¿no? El caso de la monja portuguesa, empecemos por este caso, yo creo que la primera es del siglo XVII, recordémoslo, y creo que es la primera impostura de género, ¿no? O sea, lo he titulado, creo que el transformismo en un tema que no le gustaría mucho a Trump ahora, pero ya, y se trata entonces de esas cartas que son muy famosas de una monja que se hubiera enamorado de un oficial francés, un soldado francés, cuando Francia intervino para la liberación de Portugal, de España, ¿no? De la independencia, y ella hubiera tenido una relación con él o él con ella, no se sabe bien cuál fue el inicio, y desapareció ese caballero francés, y ella le escribió, creo que si no me equivoco son 5 cartas, ¿no? Y fue en su época cartas de pasión, o sea, en que no solamente lo extraña al objeto de su amor, sino extraña la vivencia de la pasión, ¿no? Y en su época, cuando comenzaba esas novelas epistolares, ¿no? Que se volvieron muy famosas como género, se trató de como justificar, encontrar las razones históricas y de verdad de ese libro, ¿no? Hubo miles de ediciones, ¿no? Y hasta no hace tanto se descubrió y se comprobó que el autor era un hombre, ¿no? Gracias a, hay estudios estilísticos, pero también por sellos del rey que tenían que aplicarse en esa época. Entonces plantea ese caso en que un hombre asume la personalidad de una mujer, una monja en ese caso, es decir, hay impostura allí, pero plantea a mi juicio una cosa que ha sido muy discutida y sigue siendo discutida, que es la imaginación de un hombre es capaz de imaginar la vida interior de una mujer, la vida pasional y de crearla. Unas recalcitrantes feministas tal vez dirán que no se puede, o sea que una mujer es la única que puede expresar su sentir, sentimientos, su experiencia, y muchos casos de la literatura nos demuestran que no es imposible, ¿no? Está el caso de esa monja portuguesa, y pienso, por ejemplo, en otro caso que el personaje de la maga de Julio Cortázar, ¿no? Que es una mujer maravillosa. Los hombres en la época de Rayuela se enamoraban de la maga se volvió una moda, las mujeres se vestían, querían ser una maga, ¿no? Y uno se pregunta entonces, no es imposible que un hombre invente a una mujer tan seductora, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención y que también, no sé si lo has pensado así, no solamente es el transformarse en una mujer al momento de escribir, sino que a la larga se vuelve lo que hoy llamaríamos una literatura que se va enriqueciendo con diferentes historias, ¿no? Porque tú dices en el texto que luego hay un número más de cartas que se escriben después, y hay quienes dicen la monja es tal persona, la identifican. Le encontraron muchas
pruebas, entre comillas, de existencia, ¿no? Por eso la llamaron Mariana, ¿no? O sea, toda la identidad que estaba en el convento de Borja, en Portugal. Pero, ¿por qué? O sea, lo que yo me pregunto un poco también allí es, ¿por qué nos gusta creer esta historia? ¿Por qué? Un poco en varios casos estamos seducidos por el entuerto y no nos gusta que nos deshagan el entuerto, ¿no? Esa es una cosa que dice otro escritor que tocó en el libro, que es Max Aub, ¿no? Que ha creado ese pintor cubista y, bueno, ha pintado su obra y tal, con complicidad de varios escritores. Y después cuando le dijeron, entonces no es cierto que ese pintor cubista existió, amigo de Picasso. No, pero reconoció que fue más dificultoso, más lioso deshacer la impostura que inventarla, ¿no? Es que sí, la impostura tiene cierto encanto, ¿no? Claro, mucha seducción, porque yo creo, es mi teoría, que se necesita mucho talento e imaginación para intentar ser otro. O sea, yo no sé si a ti te pasa o a los lectores, pero muchas veces uno dice, me gustaría vivir otra vida o ser otro o empiezas a ser el personaje que estás leyendo. Sí, se llama identificación, sí. Eso, ¿no? Puede ser, pero los casos de imposturas que yo toco son mucho más audaces y mucho más complejos que una. Es decir, es realmente usurpar otra identidad y hacer creer a todos los lectores, la crítica, ¿no? Los editores, que es un autor nuevo, o sea, que el que ha escrito esa novela o ese texto es realmente un autor que existe en alguna parte del mundo y algunos llevan el juego a tal extremo, mediante tales malabarismos, que no pueden más que recoger nuestra admiración, o sea, decir, qué audacia, ¿no? Y que incluso llega el momento en que lo llevan a extremos donde ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como el escritor francés que cuentas, que pone al que yo no conocía ese caso, que hace al sobrino es Romain Gary. Y que termina suicidándose. Sí, o sea, él se suicidó, al igual que la que era su esposa, Jane Seberg. Era la pareja Jane Seberg. Bueno, pero esa invención de otra identidad, que en este caso se llamó Émile Ajar, que dio pie a que ese autor ganara 2 veces un premio, el premio Goncourt, que en Francia es muy importante, y que nunca puede otorgarse 2 veces, nunca ha sucedido, ¿no? Entonces, el caso es muy especial por esa prolongación de la maquinaria. Como dices, efectivamente encarnó su impostura en su sobrino. Le pidió, por favor, tú vas a representar al escritor que yo he creado. Pero no se paró allí, sino que escribió la biografía del sobrino en la que el sobrino se quejaba de la tiranía del tío, ¿no? Y hasta que el sobrino se mostró como una marioneta herida, ¿no? No le gustó que lo manipularan de esta manera, ¿no? Bueno, terminó
era también, bueno, en el caso de Romain Gary, una especie de bofetada a la crítica parisina. Él era un autor muy, muy conocido, o sea, muy celebrado. Y ninguno de los críticos parisinos se dio cuenta de que él era el otro autor, ¿no? Y hay una ley del silencio que es también admirable en esos casos, ¿no? Hasta después de su suicidio, que no tiene que ver con la impostura, o sea, no únicamente, dejó un documento, un libro póstumo, que es de donde descubría toda la impostura, la desmembraba, ¿no? Y explicaba cómo había procedido. Entonces, hay una otra persona que, bueno, no la menciono, no he dedicado un caso, un capítulo especial a Doris Lessing, por ejemplo. Okay. Ella también se creó una identidad para una novela que mandó a sus mismos editores y la rechazaron. Y hay varios casos así, el escritor de repente se pregunta, ¿me reconocerían si yo fuera un otro que no ha sido reconocido todavía por la crítica o los premios o el mercado, ¿no? Y lo han intentado y en la mayoría de las veces los rechazan. O sea, como si el nombre allí fuera una garantía de venta, uh-huh, ¿no? Para el editor. Y en ese caso, cuando leía el libro, dije, falta el caso del siglo XXI. ¿Cuál? J.K. Rowling. Bueno, es la señora de Harry Potter, ¿no? Sí, que después se ha vuelto famosa con libros de novela negra como un autor, ¿no? Tienes razón, sí. Mira, como digo siempre, falta la segunda temporada, ¿no? del libro, porque me dicen, no, falta falta el otro, caso, bueno. Si la serie va bien, hacemos una segunda temporada, ¿no? Pero bueno. Yo creo que la serie le tiene que ir súper bien porque es bien interesante. Para los chismosos es súper divertido. Para el lector chismosos no, yo diría para la gente que se cuestiona. Porque estos casos, ¿no? A través de estas estratagemas, lo que hacen es cuestionar ciertas normas de la literatura o del mundo de la edición, de los lectores, de los críticos, y es también afirmar el triunfo de la imaginación en una literatura cansada, ya fatigada, donde siento que ya no nos proporcionan esos viajes maravillosos, ¿no? Bueno, no quiero decir el pasado, no es cierto, el presente también lo es. El presente también, y creo que sí, ese punto de vista, esa forma en que tú lo describes, funciona en un sector, pero como platicábamos un poco antes, en un sector muy amplio, de curiosidad, no vamos a llamarlo chisme, sino de curiosidad. Sí, hay que ser curioso siempre, yo digo, cualquier cosa. Por supuesto, ¿no? Hay que ser curioso, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero para un público amplio, este tipo de sutileza, te vas a decir. No iba a decir sutileza, sino de curiosidad, de datos que son, ahora sí, que incluso de una manera muy banal pueden funcionar como temas de trivia. No estoy tan de acuerdo que sea cuestión. Yo al contrario,
antes que trivia diría que a lo mejor interesa a la gente que se interesa por ciertos juegos literarios, ¿no? Que tal vez no sea un público muy amplio, pero tuve la ambición de contar esas historias de una manera que despertara el goce de la lectura, es decir, no aburrido, no latoso, sino que mostrar que todos esos malabarismos literarios nos regresan a una literatura de goce, sobre todo a una lectura de goce, ¿no? Y creo que lo logras en dos sentidos. Yo sigo siendo abogado del diablo, a final de cuentas, pero en el punto que tú dices, yo creo que lo logras de dos formas. Uno, porque el libro es muy disfrutable, independientemente a las reflexiones que te lleve. Uh-huh. Pero segundo, porque te lleva a buscar la obra de esos autores. Eso es bueno. Me congratulo de que lo digas así, porque yo he ejercido la crítica durante uh-huh. muchos años, de las reseñas, y creo que esa es la vocación del crítico literario, o sea, despertar en los lectores las ganas de ir a buscar el libro que está comentando, en este caso todas esas obras magníficas, que algunas son conocidas, ¿no? Sí. No estoy descubriendo el agua tibia ahí, ¿no? Pero es verlas desde otro ángulo, otra perspectiva y buscándoles otros resortes, ¿no? Creo. No, sí. A ver si yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que independientemente, como te digo, de la reflexión a la que uno puede llegar leyendo cada uno de los textos, porque yo incluso sí creo que es un libro del cual podríamos hacer estas charlas de cada uno de los capítulos. Sí, en estas entrevistas tan generales, tengo la duda de que el público que nos escucha entienda de qué se trata, ¿no? En el caso de cada autor, porque no son forzosamente muy conocidos en México. Si hablamos de Pirandello, sí, todo el mundo ha abordado Pirandello, ¿no? O ha oído hablar. Pessoa también, uh-huh. aunque sea de un público. Hay otros autores que no son tan conocidos, pero como dice, ojalá dé pie a la gente de buscar estas obras, ¿no? Sí, incluso porque, como dices bien en el caso de Max Au tiene como esa prohibición desde el franquismo en los impresores hispanos, pero también yo me he encontrado con el tiempo en México una cierta leyenda de desdén por la cantidad de obra que escribía, ¿no? Incluso esto del seudónimo de Max Aún, ¿no? Pero yo creo que Max Aún está injustamente olvidado en México y más en España, ¿no? Su peor defecto es tener humor. Y los autores que tienen humor tienden a tomarse como dices, con cierto desdén, que yo no estoy de acuerdo para nada. O sea, hay que ser muy talentoso también para... es como si aquí en México renegáramos de Tito Monterroso, ¿no? Que decía que tomarse en serio, ¿no? La literatura y el humor. Bueno, no son... Yo creo que al contrario, yo diría, nos falta un poco de humor, ¿no? A veces, y sobre todo de autoirrisión, porque esa enfermedad del yo, la egotopía, ¿no? Se llama. Se vuelve cansadora porque falta un poco de distancia hacia sí mismo, de autoirrisión y
porque tiende a ser muy solemne, ¿no? Y llorona, parlanchina, no sé. No, es estúpido lo que estoy haciendo, ese juicio general y global, porque no es cierto. Hay unos libros que son maravillosos, ¿no? Que recurren a eso, ese yo, que lo miran, ¿va? Y otros pues que son realmente llanos. Yo te diría, por ejemplo, la premio Nobel francesa, la última, Annie Ernaux, me parece de una llaneza. ¿Y a quién le interesa, no? O sea, ¿a quién le interesa toda esta literatura, no? Proust sería una excepción en ese yo, pero él se ha cansado de repetir, yo no soy yo, o sea, no confundan este yo narrador con la persona del escritor, ¿no? Y esa es una distinción también que no se suele olvidar, ¿no? O sea, que uno no la tiene muy consciente, tanto el que escribe como el que lee, ¿no? Bueno, pero esos son todos problemas aledaños al caso de la impostura, ¿no? O lo que provoca que llegue este libro sobre la impostura también, ¿no? Sí, por eso digo que es un libro cuestionador, porque pone en tela de juicio muchas cosas y fue aparte, ¿no? Aparte de provocar la búsqueda de los libros de esos autores, también invito al lector a cuestionarse junto conmigo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Pongo el simple, o sea, no el simple, el complicado caso de Pessoa, ¿no? De Fernando Pessoa. A mí lo que me llamó la atención de este caso, a través de sus heterónimos, y cuando leí que hacía aparecer un heterónimo más que otro, y yo dije, bueno, y concretamente, ¿cómo era eso? Parto de una escena, ¿no? En que unos jóvenes críticos de Coimbra le escriben para decirle, queremos conocerlo, ¿no? Y llegan a Lisboa y se sientan en un café, y él les dice, o sea, no sé si les dice, pero se dan cuenta que no están hablando con Fernando Pessoa, sino con un heterónimo que es Álvaro de Campos, ¿no? Y yo soy muy ingenua, pero yo me pregunto, ¿y cómo Pessoa le hacía para hacer creer a sus jóvenes críticos que el que les estaba hablando era Álvaro de Campos y no Fernando Pessoa? Además, después los dos, uno se volvió su biógrafo y el otro ya no quiso saber nada de Pessoa porque se sintió engañado, ¿no? Entonces, luego con su novia, la Ofelia, ¿cómo le hacía para que se metiera un heterónimo entre ellos y le dijera a Ofelia, no te conviene Pessoa, ¿no? O sea, de esas, ese noviazgo en el que no pasó nada, ¿no? ¿Cómo se producía eso? Y eso es lo que me motivó a rascarle un poco, porque hay algo que Octavio Paz decía sobre Pessoa, ¿no? Sí, podemos encontrar muchas explicaciones a la creación de esos heterónimos que son personalidades distintas, ¿no? Pero siempre hay algo más que no podremos explicar, ¿no? o entender. Y en ese ensayo yo voy a la búsqueda de algo más, que por supuesto no encontré. Digo, si Octavio Paz no lo pudo definir, yo menos, ¿no? Pero ese es un poco
mi resorte en este caso de búsqueda, ¿no? Y luego hablas de uno del escritor que más ha hablado de la impostura en los últimos años, ¿no? Que es Vilamatas. Sí, o sea, ves, ahí hay un caso del siglo XXI, ¿no? Sí. O sea, Vilamatas, que para mí es un brillante escritor. Uh-huh. A veces podemos decir desigual, hay unas novelas que preferimos más que otras, ¿no? Pero es el que ha cometido más malabarismos a través de sus novelas, sus invenciones, y en cada caso caemos, o sea, nos convence, nos seduce, lo admiramos precisamente por esos, creo que los juegos que detectamos, porque debe haber muchos que no nos damos cuenta, ¿no? Y me gustó también encontrar en su caso que él fue motivo de ser, o sea, de que lo conviertan en personaje de novela, de otros relatos, y que jugaran con él de la misma manera que él juega con o autores o personajes de su entorno, ¿no? Pero es mis casos de admiración, aunque creo que los admiro a todos un poco, ¿no? Depende de los días, ¿no? Pero además se necesita esa parte de gusto, de admiración para escribir sobre ellos, ¿no? Mira, ya releyendo el libro, ahora que salió, porque yo cuando saco libros ya tienen, no sé, ya tiene 3 años o algo así, que ya lo escribí, pues no me acuerdo de gran cosa, ¿no? Tengo mala la memoria. Entonces, ahora que salió, fui releyendo un poco y me di cuenta que Thomas Mann, a través de la impostura que él creó en una novela, ¿no? del Félix Krull, él creía que era una novela humorística. Y yo dije, no, si este alemán no tiene nada de humor, no sé, me resultó ahora un poco pesada, me interesó en su momento, ¿no? Pero le sale mejor, me parece, a Thomas Mann sus grandes novelas de destinos trágicos, ¿no? Que este divertimento que él quería como una especie de picaresca española, ¿no? Y no tengo la impresión y además no la terminó, ¿no? O sea, se fue aplazando esa novela, la retomaba con la intención de terminar y murió antes de encontrarle un final adecuado que hubiera podido ser, ¿no? Entonces yo diría que sí los quiero a todos, pero a Thomas Mann no por esta novela, no, tal vez por otras, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo sí quiero recomendarles ampliamente Fabulosas Imposturas de Fabián Bradou. Es un libro maravilloso, se lee de un jalón. Fabián, ¿dónde encuentra la gente Fabulosas Imposturas? En la librería de mi querido editor Juan Luis Bonilla, ¿no? Y realmente no, lo digo, parece broma, pero no. En nuestro panorama actual de la cultura aquí, la editorial y la librería de Bonilla Artigas se ha convertido en un refugio para escritores que no somos los consentidos del régimen, o de otras editoriales, ¿no? Entonces, yo siento que Juan Luis Bonilla nos ha como acogido un poco diciendo, véngase acá hay lugar, hace bonitos libros, está realmente dedicado a salvar la literatura, sobre todo que recuerdo
comíamos una tarde, un mediodía más bien, con Adolfo Castañón y Juan Luis, y yo platicaba, lo estaba escribiendo el libro, y le dije, estoy escribiendo un libro sobre las imposturas, me interesa. Y platicábamos ese día de Max Out. Le interesó la idea, y entonces uno siente, es muy reconfortante para el escritor sentir que hay un editor, que a quien le interesa lo que uno escribe, ¿no? Y me sentí muy bien. Y entonces, ya que lo terminé, le dije, ¿te interesa todavía las imposturas? Sí, claro. Y pum, así sin discusión, lo acogió también. Es el segundo que yo publico aquí en esta editorial. Entonces estoy contenta de estar acá, porque son editores independientes que se fijan en el contenido de lo que uno escribe, el tema, no en de qué colores somos políticamente o si tenemos nombres o no. No, es otra manera de ver el mercado literario, y no me puedo más que congratular de haber caído aquí, en esta librería, ¿no? Y nosotros nos congratulamos de tenerte aquí, porque yo creo que muchas veces, más allá, como bien dices, de los colores que uno tenga o no tenga, lo que necesitamos es este tipo de ensayos que nos regresa a esta universalidad, que nos regresa a reflexionar sobre lo que leemos y a los que escriben sobre lo que escriben, ¿no? Porque además, hoy en día se publica cualquier cantidad de cosas. Ya olvídate si son de esta egoteca que muchas veces nada más estamos acabando con papel. No voy a hablar ni me voy a meter en temas ecológicos, pero simplemente estamos tirando papel a lo bestia, ¿no? Puede ser papel. Y también, perdón que vuelva sobre un punto, que creo que lo que le debemos al lector es escribir bien, ¿no? No mostrar la literatura como un asunto latoso, hartante. Si algunos pregonan, ¿no?, que hay que aumentar la lectura, pues hay que ofrecer productos que sean seductores para el lector, sin bajar el nivel de lo que uno está hablando, porque creo que la gente en general, el público lector, se merece buena literatura, no cosas de segunda mano, ¿no? Entonces eso es algo que también intento hacer, que es una cosa de respeto hacia el público lector, e invitarlo a leer que la pase bien. No quiero decir que sea una diversión, no estamos ahí haciendo los payasos en los libros, pero ofrecerle una habitación que sea cómoda, que sea placentera, acogedora, y que no se burle del lector. Y eso que acabas de decir es muy importante, porque hoy muy fácilmente se confunde diversión con espectáculo, ¿no? Y la verdad es que el que sea una obra divertida, el que estemos frente a algo que es divertido, no quiere decir, como dices, que salgan los payasos, ni mucho menos, sino simplemente que el goce y el disfrute de la obra sea total, ¿no? Y yo creo que este es un libro que lo logra. No lo puedo decir yo, si lo dices tú, qué bueno. Yo lo digo porque lo he disfrutado muchísimo. Tú eres lector, entonces tienes derecho a decirlo, pero yo no. Sí, yo sé que como decía mi abuela, alabanza en boca propia es vituperio. Ah, sí. Bueno, sí. Yo soy Armando Enríquez. Los espero la próxima semana con otro de los autores de Bonilla Artigas Editores. Les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una Charla Como Cualquiera, que pueden escuchar en cualquiera de las plataformas donde escuchen podcast, y
Me encuentran en... Ah, eso faltó, Fabián. ¿Cuál? ¿Dónde te encuentra la audiencia? Yo no tengo redes sociales, pero lo siento. Ok. A mí sí me encuentran en Twitter, porque me seguiré negando a decirle ex, como @cernicalo. Muchas gracias y hasta la próxima.